El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos avanzando en esta introducción del primer libro de la Biblia, primer libro de Génesis, escrito por Moisés. Y entonces estamos terminando la reflexión anterior acerca de la historia primitiva. Hoy vamos a hablar acerca de la historia patriarcal. Génesis, desde el capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 3, establece un enfoque primario en las promesas de Dios a Abraham. Esto estrechó su perspectiva del mundo entero de las naciones. En Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, a una pequeña nación, a Israel, a través de quien Dios progresivamente llevaría a cabo su plan redentor. Esto afirmó la misión de Israel de ser una luz de las naciones, como lo afirma Isaías en el capítulo 42, el versículo 6. Dios prometió tierra, descendientes, es decir, simiente, y prometió bendición. Esta promesa triple se volvió a su vez la base del pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 20, encontramos el llamamiento, encontramos la promesa que le hace Dios a Abraham acerca que le va a dar un hijo. Recordemos que la historia, más adelante, cuando entremos a mirar capítulo por capítulo, veremos la historia, pero quiero brevemente sintetizar este tema de Abraham, que Dios llama a un hombre llamado Abraham, con su mujer llamada Sara, para que salgan de Ur de los Caldeos, para ir a una tierra completamente desconocida. Y esta es una pareja que ha pasado ya muchos años, y a la edad de 70 años de él y 60 de su mujer, aún no han tenido hijos. Pero Dios lo ha enriquecido, y en esa travesía que va desde Ur para llegar hasta Canaán, él le hace el reclamo a Dios y le pregunta a quién le va a dejar a su muerte toda esa herencia y todas esas riquezas. Y en el capítulo 15 entonces Dios le hace la promesa de un hijo. Básicamente es eso, los invito a que lean el capítulo. El resto de la escritura registra el cumplimiento de estas promesas. A una escala más grande, Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 establece un mensaje singular de la promesa y las obras de Dios. En la secuencia de los relatos que constituyen estos capítulos de las escrituras, un patrón emerge, el cual revela la gracia abundante de Dios conforme respondió a la desobediencia deliberada de la humanidad. Sin excepción alguna, en cada relato Dios aumentó la manifestación de su gracia, pero también sin excepción, el hombre respondió con una rebelión pecaminosa mayor. En palabras bíblicas, mientras más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20. Un tema final tanto de importancia teológica como histórica aparta a Génesis de otros libros de las Escrituras, en que el primer libro de la Biblia se corresponde de cerca con el libro final. Tienen concordancia de alguna manera Génesis con Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el paraíso que fue perdido en Génesis será recuperado. Recordemos que el hombre, una vez que pecó, entró en el estado de la desobediencia, fue expulsado. El hombre con su mujer fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad? Entonces Dios aumenta esa manifestación de amor, y por eso ahora nos estamos dando cuenta nosotros que el enfoque de la caída del hombre muestra aquí al hombre expulsado del huerto del Edén, pero en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 dice, en las propias palabras de Juan, ya no habrá más maldición. No es sorprendente que en el capítulo final de la palabra de Dios los creyentes se hallaran de regreso al huerto del Edén, el paraíso eterno de Dios, comiendo del árbol de la vida, como dice el capítulo 22, verso 1 al 14 del libro de Apocalipsis. En ese tiempo participarán vestidos de túnicas lavadas en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Es decir, en síntesis, en el libro de Génesis, el Señor crea el mundo y la creación de la Tierra, de los planetas, de la línea láctea, de todos los astros y todo lo demás, y luego da la orden para que de las aguas profundas surjan los monstruos marinos, los peces y las aves que viven allá en el agua, pero luego da la orden a la tierra, produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba, y todo eso produce, y luego finalmente, como corona de la creación, hace al hombre.
Y luego que hace al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces forma a la mujer, extrayendo una parte del cuerpo del hombre, forma a la mujer. Y luego que ya están los dos ahí, hombre y mujer, macho y hembra, porque todo en la naturaleza tiene que ver con la multiplicación de las especies. Es la razón por la cual no crió solo machos ni crió solo hembras, porque no se podrían multiplicar. No se podrían multiplicar. Y crea un hombre y crea una mujer, y a partir de ese hombre y esa mujer entonces empiezan las generaciones y empiezan a multiplicarse los seres humanos. Y en esa multiplicación, a la orden de crecer y multiplicados y sojuzgar la tierra y llenarla, que significa hacer todo lo que haga falta, el hombre entra en su libre albedrío a desobedecer a Dios. Y por esa causa hay dos situaciones importantes. La primera, hay una muerte espiritual que significa una separación en esa relación constante y permanente que el hombre tenía con Dios. Todos los días hablaban. Era una reunión de amigos, era una charla cotidiana, frecuente, para una rendición de cuentas. Pero hay un día cuando el hombre y su mujer se esconden porque sienten vergüenza al notar que están completamente desnudos sus cuerpos. Nunca antes se han dado cuenta de eso, porque vivían en un estado completamente de agradar a Dios, un estado de santidad, no un estado sin relaciones sexuales. Aclaro esto, porque lo que se ha enseñado a través de la Iglesia universalmente es que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Si ese hubiese sido el pecado, entonces Dios obró de manera incorrecta, porque no tenía por qué haber hecho a un hombre y a una mujer y haberle dado la orden de multiplicarse, porque la única manera en que un hombre y una mujer se pueden multiplicar naturalmente es teniendo intimidad sexual. Mediante esa relación de intimidad, entonces existe esa fecundación de ese óvulo y la mujer queda encinta, queda en embarazo, podrá gestar y luego dar a luz. Mientras eso no suceda, con solo mirarse ni tocarse las manos nunca quedarán embarazados. Bueno, entonces ahora, cuando ellos toman la decisión de desobedecer a Dios, Él los expulsa del huerto del Edén. Y el huerto del Edén queda un ángel ahí con espada encendida que revuelve para evitar el ingreso. Ahora paso a Apocalipsis. En el capítulo 21 se habla del gran juicio. Note todo lo que ha transcurrido desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los hombres, no se ha olvidado de la promesa. Porque cuando el hombre peca, y ahí viene el juicio para el hombre, el juicio para Satanás, el juicio para la mujer, en el capítulo 3 de Génesis, que lo veremos de manera detallada cuando lleguemos a esos capítulos. Entonces, el juicio para cada uno está claro y establecido. Por lo tanto, la descendencia de la mujer, que será Jesucristo, herirá a Satanás, es decir, tomará autoridad sobre él y lo vencerá en la cruz del Calvario. Pero todo tiene un tiempo y tiene un espacio. Y ahí lo que se está anunciando es el plan de redención que vendrá luego en el Nuevo Testamento a través del nacimiento de Jesús, nacido de la Virgen María por voluntad de Dios el Padre. Y ese plan extraordinario, que yo quiero que veas la Biblia de esa manera, así panorámica, puedas unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, puedas unir el paraíso de Génesis con el paraíso que se anuncia en Apocalipsis, pero antes de eso, para poder llegar y recuperar el paraíso que se menciona y que Juan vio en Apocalipsis, es necesario que entiendas a qué vino Cristo Jesús. Por eso es que mi misión, mi interés no es que te dejes enredar de la religión, sino que entiendas la palabra de Dios. Porque alrededor de la palabra de Dios han surgido muchas cosas y muchas enseñanzas, pero gran parte de esas son dogmas de hombres que no se pueden probar a la luz de la Biblia. Y si no se pueden probar o están en contra de la Biblia, evidentemente son cosas de tradiciones humanas y religiosas, pero no bíblicas, que Dios apruebe. Por eso hay que tener cuidado con esto y prestarle atención a lo que dice la palabra. Y mi interés es llevarle, motivarlo para que lo lea, para que lo analice, para que tú como un hombre, una mujer profesional, una persona que entiende, una persona que sabe leer, cuando hay alguien que de pronto olvidó una cita, de pronto no hizo algo que debía hacer y era un compromiso adquirido, yo le pregunto, ¿sabe leer y escribir? Él me dice, sí. Yo le pregunto, bueno, ¿y dónde escribió? ¿Y dónde escribió usted ese compromiso, esa cita? No lo he escribido. De pronto estamos sentados oyendo una conferencia, unos datos, algo muy importante, y la gente de brazos cruzados ni siquiera está grabando. Solamente están pendientes para registrar en su mente, pero no todos tienen la capacidad de registrar en su mente, allá en los recuerdos, cifras, datos, números, fechas, nombres. No. Eso tiene su gente,
Y la gran mayoría pasa por alto esto. Así que si sabemos leer y escribir, utilicemos esas habilidades para consignar conocimientos, para recaudar conocimientos, para aprender a guardar, a oír, a escribir y a registrar, porque eso va a quedar y nos va a servirnos. Entonces, en el estudio de la Biblia tenemos que aprender a hacer eso, para que vayamos teniendo esta relación. Cuando tú miras la Biblia de esa manera, la Biblia deja de ser un libro místico, misterioso, y la Biblia se vuelve un libro emocionante, apasionante, que no queremos parar de leerla y estudiarla, porque entendemos que ese hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis está guiado directamente por el Espíritu de Dios. Y entonces en Apocalipsis, cuando capítulo 21 se genera ya el gran juicio del trono blanco, fueron expulsados en Génesis, ahora serán llamados a juicio allá en Apocalipsis capítulo 21 del gran trono blanco. Todos los hombres, grandes y pequeños, de ti ante Dios, y los que no se encontraron sus nombres en el libro de la vida serán buscados en los otros libros, y todos sus actos, todas sus acciones pecaminosas, malas, que los alejaron de Dios, los harán acreedores al castigo eterno. Entonces, unos a condenación eterna y otros para el huerto, para la bendición, para recuperar aquello que Dios ha hecho para sus hijos. Tiempo para orar. Gracias, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre por esta palabra y por la manera de enseñarnos a ver la palabra de forma diferente, creativa, inspiradora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.